Como si fuera la pintura de un artista, el paisaje nocturno de las ciudades modernas está iluminado con luces de diferentes colores e intensidades. Autos, marquesinas, edificios. Gracias a la electricidad podemos prolongar las actividades durante la noche. Todo el tiempo interactuamos con aparatos que funcionan con electricidad, tantos que ni siquiera se pueden enumerar. Ese universo que se activa con cables y con enchufes tiene sus propias leyes y sus mediciones. Historia de una dimensión encendida. O la versión de los metrólogos en la mayor de las tensiones. En el siglo XVIII, los científicos miraban el cielo y se preguntaban cómo podían utilizar la potencia de un rayo. Lo lograron. Solo 100 años más tarde, los metrólogos discutían en qué unidades debían medirse las magnitudes eléctricas. Hacia fines del siglo XIX, el sistema métrico decimal original y la convención del metro habían ordenado las mediciones de longitud y masa usando las unidades metro y kilogramo respectivamente. Rápidamente se incorporó el tiempo usando como unidad el segundo, pero aún no había acuerdo sobre las unidades para medir las magnitudes eléctricas. En 1862, la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia formó una comisión para estudiar las unidades eléctricas. Aparecieron diferentes alternativas, como el sistema CGS, y otras basadas en las constantes de proporcionalidad usadas en las ecuaciones que rigen al electromagnetismo. En 1881 se realizó el primer Congreso Internacional de Electricidad en París. Para ese entonces había 12 unidades diferentes de tensión eléctrica, 10 de corriente y 15 de resistencia. En el Congreso de 1893 en Chicago se establecieron las 3 unidades eléctricas principales. Para la tensión, el volt. Para la resistencia eléctrica, el ohm. Y para la corriente eléctrica, el ampere. Pero todavía existía confusión en estas unidades. Fue al físico e ingeniero italiano Giovanni Giorgi a quien se le ocurrió que a las magnitudes de la longitud, el peso y el tiempo, establecidas en la convención del metro, se les agregara la de la corriente eléctrica. La idea de Giorgi se adoptó en 1946. Así se determinaron 4 unidades de base: el metro, el kilogramo, el segundo y la recién llegada, el ampere. Más tarde se agregarían la candela, el kelvin y el mol. El ampere es la unidad de corriente eléctrica, que es la que circula por los conductores eléctricos. La unidad le debe su nombre al físico y matemático André-Marie Ampère, el padre del electromagnetismo. Ampère observó que la corriente eléctrica que circula por un conductor genera una fuerza electromagnética sobre otro conductor por el que circula otra corriente. Si las corrientes tienen el mismo sentido, los conductores se atraen, y si tienen sentido contrario, los conductores se repelen. El científico ayudó así a desarrollar circuitos eléctricos que significaron un gran avance para la tecnología y para la humanidad.
Muchos de los artefactos que utilizamos cotidianamente funcionan gracias a la existencia de los circuitos eléctricos, como una lamparita o la computadora. Pero, ¿qué es un ampere? Un ampere representa la corriente constante que, al ser mantenida en dos conductores rectos, paralelos, de longitud infinita y sección circular, separados a 1 metro en el vacío, produciría entre estos dos conductores una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. Esta definición del ampere no se puede realizar en un laboratorio. Un conductor es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de carga eléctrica. Entonces, ¿cómo conseguiríamos dos conductores rectos, perfectamente paralelos y de longitud infinita? Simplemente no podríamos. Por esta razón, los metrólogos están trabajando en nuevas formas de reproducir la unidad de corriente eléctrica. La corriente eléctrica representa la cantidad de electrones en movimiento que circulan por los conductores en un determinado tiempo. ¿Qué es ese número de 3 cifras que aparece en los productos eléctricos? ¿Qué son los volts? El volt es la unidad para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. Si la corriente eléctrica fuera como un circuito hidráulico, el agua que circula representaría a los electrones que se mueven, y la bomba propulsora, o el tanque de agua, sería el equivalente a la fuente de tensión, que ejerce presión sobre los electrones. Si la bomba se apaga, el agua deja de fluir. Lo mismo sucede si se le quita la pila a este reloj. Deja de funcionar. En cambio, si se coloca la pila, se produce una diferencia de potencial eléctrico. Los electrones se mueven y el aparato funciona. Pero si volvemos al circuito de agua, ¿qué sucedería si en alguna porción del recorrido la tubería se estrechara? ¿O si la manguera se estrangulara? Esto suele pasar en los jardines cuando regamos, ¿no? También le sucedió a un personaje en una vieja película de los inicios del cine. A fines del siglo XIX, los hermanos Lumière filmaron El regador regado, la primera ficción del cine, en la que en solo 45 segundos relata el conflicto entre un jardinero, su manguera y un chico que le juega una broma. El agua del jardinero tenía dificultades para atravesar la manguera estrangulada, que se resistía al paso del agua. Es un buen ejemplo para entender el concepto de la resistencia en un circuito eléctrico. Pero a diferencia del agua, en un circuito eléctrico se genera una caída de potencial en la resistencia y determina la cantidad de corriente eléctrica que circula por el circuito. Para calcular la resistencia, hay que dividir el valor de la tensión aplicada en el conductor por la corriente eléctrica que se genera. El resultado se mide en ohm. Pero ¿cómo se representan un ohm o un volt? Es decir, las unidades de resistencia y tensión eléctricas. Para eso se necesitan patrones de referencia. En Argentina, los patrones de las unidades de tensión y de resistencia eléctrica se realizan en el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. En este lugar se establece el valor de un volt argentino y un ohm argentino y se lo compara con el volt o el ohm de otros países, como Brasil, Uruguay o Estados Unidos. Estas unidades también se trasladan a todas las otras unidades de las magnitudes eléctricas y así se genera la cadena de trazabilidad en las mediciones en electricidad. Actualmente el volt y el ohm se hacen en nuestro país a través de dos fenómenos de la física cuántica que fueron descubiertos por dos físicos del siglo XX. Brian Josephson nació en Gales en 1940. A los 22 años descubrió que una supercorriente de electrones podía realizar un pasaje entre dos superconductores separados por un aislante. ¿Existe alguna posibilidad de que esta pelota atraviese los ladrillos de esta pared en vez de rebotar? Claro que no. Sin embargo, en condiciones específicas, se puede lograr que grandes cantidades de electrones atraviesen un material aislante.
Cuando un conductor eléctrico se hace superconductor, no presenta resistencia y por lo tanto no pierde energía. Ahora bien, para que un material se comporte como superconductor, debe estar a una temperatura extremadamente baja, y esto solo se logra en laboratorios con equipos especiales. Desde el año 1992, el Volt se realiza en el INTI a partir del efecto Josephson, el fenómeno cuántico observado en los superconductores por este científico. Una juntura Josephson es una unión de un superconductor, un aislante y un superconductor. Los electrones que vienen del superconductor logran atravesar el aislante y llegar al otro superconductor. El chip que se utiliza en el INTI tiene conectadas alrededor de 2000 junturas, una a continuación de la otra. Aplicándole al chip una señal de microondas de muy alta frecuencia, se logra una tensión eléctrica muy estable que se puede usar como referencia. Con esta referencia después se calibran los patrones de tensión de estado sólido. Se los conoce como diodos Zener. En 1973, 10 años después de su descubrimiento, el físico Brian Josephson recibió el premio Nobel. A su descubrimiento se lo llamó el efecto Josephson. En la noche del 5 de febrero de 1980, el físico alemán Klaus von Klitzing descubrió el fenómeno por el cual 5 años después obtendría su premio Nobel. Es el efecto Hall cuántico, la referencia más moderna para la unidad de resistencia eléctrica, el ohm. Para ver el efecto Hall clásico, solo se necesita un conductor con una corriente que circule en una dirección y un campo magnético que se ubique en forma perpendicular a la corriente y al conductor. El campo magnético produce que las cargas eléctricas negativas se ubiquen en uno de los bordes del conductor, lo cual genera un exceso de carga positiva en el lado opuesto. Esto provoca una diferencia de tensión entre un lado y el otro del conductor. El mundo científico reconoció de inmediato la importancia del descubrimiento de von Klitzing. Su trabajo permitió reproducir los patrones de resistencia eléctrica en el laboratorio con muy alta exactitud. Con el efecto Hall cuántico se logra reproducir en el laboratorio, y también trabajando a muy bajas temperaturas, una resistencia eléctrica cuyo valor depende solo de las constantes fundamentales de la naturaleza. El valor de esta resistencia Hall cuántica luego se disemina en diferentes bancos de resistores de distinto valor. La realización física de las unidades eléctricas a través de experimentos cuánticos macroscópicos de laboratorio han permitido mejorar la exactitud de las mediciones. El efecto Josephson y el efecto Hall cuántico juegan un rol muy importante en la modernización del sistema internacional y abren el camino a futuros cambios para la redefinición de nuevas unidades, como ocurre con el kilogramo. Desde este lugar se genera la electricidad que llega a las casas y a las industrias. En la actualidad, en las redes eléctricas se utilizan tensión y corriente alternas. Pero no siempre fue así. Hubo grandes peleas. Es que la electricidad despertó pasiones. En el siglo XIX, dos hombres se enfrentaron en una lucha que se conoció como la Guerra de las Corrientes. Los contrincantes eran Tesla y Edison. Nikola Tesla nació el 10 de julio del año 1856, en el Imperio Austrohúngaro, actual Croacia. Su carrera comenzó en París, pero rápidamente se mudó a Estados Unidos a trabajar junto a uno de los inventores más importantes de toda la historia, el norteamericano Thomas Alva Edison.
Ahí, en sus laboratorios, comenzaron los problemas. Edison planeaba realizar todo el cableado eléctrico de Estados Unidos utilizando la corriente continua. Pero su mejor empleado le presentó un nuevo modelo con menos fallas y más barato, la corriente alterna. Edison sabía que Tesla tenía razón, pero además de ser el mejor de los inventores, al norteamericano le interesaban los reportes económicos que la corriente continua le ofrecía. No pasó mucho tiempo antes de que Tesla se fuera de la empresa de Edison y comenzara a trabajar junto a George Westinghouse, su socio capitalista, en una nueva compañía. Tesla murió a los 87 años, pobre y solitario. Y es Edison el que conserva aún hoy el prestigio de ser el padre de la electricidad. Edison es el creador de cientos de inventos, o pagó a otros para que pensaran genialidades que después él patentaba, como la lamparita. Pero ¿qué tipo de tensión y corriente eléctrica se distribuye hoy en las ciudades? ¿Las que ideó Tesla o las de Edison? La tensión y corriente alternas de Nikola Tesla. La resistencia Hall cuántica, junto con la tensión de referencia Josephson, forman parte de la estructura de mediciones y calibraciones de equipos que trabajan con las magnitudes eléctricas. De esta manera obtenemos excelentes mediciones para que estén muy bien calculados los importes que hay que pagar en las facturas. ¿Cómo sabemos cuánta energía eléctrica se utiliza en la vida cotidiana? Hay que mirar las cuentas todos los meses, claro. Pero además del valor en pesos, ¿qué otra información ofrece una factura de energía eléctrica? En la factura de consumo eléctrico hay una cantidad expresada en kilowatts-hora, que es una unidad de energía eléctrica. El watt es la cantidad de energía eléctrica que se transfiere en un sistema por unidad de tiempo. Y como la potencia es energía sobre tiempo, si multiplicamos el tiempo por la potencia, se conoce la cantidad de energía que se consume en un periodo determinado. Por ejemplo, una lámpara de 100 watts encendida durante una hora consume exactamente 100 watts por una hora. La unidad de medida se denomina watt-hora. Como los consumos domiciliarios e industriales superan los miles de watts, las empresas que suministran energía eléctrica realizan su facturación en kilowatt-hora, que corresponde a 1000 watt-hora. Entonces, si se mantienen encendidas 10 lamparitas de 100 watts cada una durante una hora, se consumirá un total de 1000 watt-hora. El contador del medidor de energía que registra el consumo indicará entonces 1 kilowatt-hora más. Un dato importante: los aparatos eléctricos como el televisor o la computadora, si están conectados, siguen consumiendo energía aunque estén apagados. La factura de energía eléctrica entonces determina cuánto dinero hay que pagar por los kilowatt-hora que utilizamos. Los kilowatt-hora consumidos se registran en los medidores de energía eléctrica que hay en las casas. Ahora bien, ¿quién controla los medidores? Los metrólogos del INTI trabajan con un equipo de ensayo que les permite calibrar los medidores eléctricos de los domicilios, pero también los que se utilizan en las grandes generadoras o distribuidoras de energía. Al calibrarlos, siguen procedimientos muy estrictos, ya que los medidores dan información fundamental para los clientes y las empresas. Para eso, en el laboratorio hay un patrón de energía. Para lograr muy buenas señales de tensión y corriente, se usan unos instrumentos que se llaman calibradores. Con los calibradores se pueden calibrar a su vez instrumentos digitales y analógicos llamados voltímetros, que miden tensiones eléctricas, amperímetros, que miden corrientes eléctricas, o multímetros, que miden todo tipo de magnitudes eléctricas.
La distribución de energía eléctrica a los hogares se hace a 220 volt, que son valores de tensión muchísimo más bajos que los que se obtienen en las centrales generadoras y en las de distribución de la energía eléctrica. Las centrales eléctricas y el transporte de la energía se hace en alta tensión, que puede llegar en nuestro país a valores de hasta 500.000 volts. Por eso se usan transformadores de tensión que permiten reducir la tensión de un valor muy alto a uno más bajo, al cual se pueden conectar los instrumentos de medición como voltímetros o medidores de energía. En la Argentina existen aproximadamente 11,5 millones de usuarios que por año consumen 5.600 millones de pesos en energía. Si los ensayos que se realizan sobre los medidores son imprecisos, los resultados se traducen en grandes pérdidas económicas. Un mínimo error del 1% en la medición de la energía total que se consume significaría que los usuarios pagarían a las empresas 56 millones de pesos más al año. Por esa razón, calibrar los aparatos de mediciones eléctricas es mucho más que un simple procedimiento de rutina. Si se inventara una metáfora de la destrucción del planeta, la catástrofe elegida podría ser la desaparición de las redes de energía eléctrica. Es imposible imaginarlo. Se apagarían las computadoras, los celulares, los televisores, todos los aparatos electrónicos. La realidad hoy se sostiene en cables, circuitos y tomacorrientes. Y medir la electricidad también es una forma de cuidarla. Hay tarea para los metrólogos.